Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, la Iglesia siempre nos mandó con gran amor cuidar nuestra fe y mantenerla a salvo de cualquier contaminación con la herejía y incluso con aquellas desviaciones que más o menos se acerquen a ella. Nos mandaba lo siguiente: no basta evitar la herética pravedad, sino que además es preciso rehuir diligentemente los errores que más o menos se le acercan, por lo cual deben todos observar también las constituciones y decretos donde la Santa Sede ha proscrito y prohibido las opiniones pravas de este género, es decir, todo lo que se acerque a la herejía. Si esto es para todos, imagínense cuánto más afecta a aquellos que deben ser elegidos para ocupar puestos jerárquicos. Es el primer requisito para que una elección sea válida, bien hecha. No el seguir las normas estrictas del acto electivo, sino que se cumplan los requisitos para ello. Que el primero es la adhesión inquebrantable a las verdades reveladas. Y digo esto porque últimamente hay una campaña muy grande, dado que ya no se puede defender absolutamente nada de lo que enseña y hace Bergoglio. Recurren a plantear la posibilidad de que realmente sigue habiendo un papa dentro de la estructura del Novus Ordo, y que ese sería Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Pero esto que acabo de leer también incluye a Ratzinger, como a todos los que son cultores de todas las teorías modernistas que se han difundido ampliamente, sobre todo a partir del Conciliábulo Vaticano II, llamado por Roncalli. Y todas estas personas que han tenido actuación destacada en ese conciliábulo, nunca habrían podido acceder a ello ni haber hecho después carrera en los cargos jerárquicos sin la actuación de Roncalli, sin la irrupción de Roncalli y Juan XXIII a partir de ese cónclave de octubre de 1958, en donde se desplaza a quien fue realmente elegido, el Papa Siri, y asume Roncalli, quien se encargó de abrir la puerta a todos los peritos que participaron en el Conciliábulo Vaticano II y que estaban, muchísimos de ellos, con sospecha de herejía por parte del Santo Oficio, y entre ellos Joseph Ratzinger. Ninguno de estos entonces hubiera podido continuar adelante con cargos jerárquicos si realmente no hubiera sucedido lo que sucedió en el cónclave del 58. Y todo esto que decimos, que afecta todavía a personas que están con vida, lo decimos sinceramente, hermanos, con el deseo de que abracen realmente la integridad de la fe antes de partir y de presentarse ante el Señor. Es decir, el Señor nos manda, Dios nos manda, observar los frutos y juzgar acerca de los frutos, justamente para poder discernir dónde está la verdadera doctrina y adherirnos a ella y huir de lo que se aparta de ella, como tenemos mandado. Así que voy a reenviarlos a ustedes a las conferencias del padre Ramiro Rivas, sobre todo a esta que trata sobre Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que están subidas, yo las he subido al canal Maranata, y tienen también la posibilidad de acceder directamente al canal Dominus Exercitum, en donde están incluso actualizadas, me han dicho últimamente, no en cuanto al contenido de las conferencias, sino en cuanto a la ilustración de las mismas. Así que les voy a dejar también el link a ello, para que vean con todo detalle
cuál ha sido la actuación y la enseñanza de Joseph Ratzinger mientras era Benedicto XVI. Me voy a valer también, hermanos, del número de Chiesa Viva, número especial acerca de Benedicto XVI, que es el número 457 del año 2013 y que salió publicado en febrero del 2013, justamente días antes de que presentara su renuncia. Vayan a este número, les dejo también el link, donde tienen analizado con sumo detalle también toda su actuación, su pensamiento, su filosofía, su teología. Es muy, muy importante. Y yo quiero hacer referencia, como para dar un agregado más, a lo que él enseñaba antes de ser Benedicto XVI. Y voy a tomar de esta obra de él, Introducción al Cristianismo, porque todavía se sigue enseñando en los sitios de formación que dependen de la estructura vaticana. Y esto es muy importante porque hay una continuidad, no ha cambiado su pensamiento. Incluso, no recuerdo yo en este momento cuál fue el año exacto en que él mandó que se reeditaran todas sus obras, sin ninguna corrección, lo dijo expresamente, sin ninguna corrección. Así que lo que voy a leer acá es lo que sigue pensando. No ha sido corregido. Voy a tomar exactamente el punto que se refiere a la redención, ni más ni menos, y cómo lo conecta con el sacrificio de la misa. Porque aquellos que se presentan dentro del Novus Ordo como conservadores, como amantes de la liturgia tradicional, siempre han querido presentar a Benedicto XVI como un adalid de justamente de la liturgia tradicional. Y vamos a ver entonces cuál es su verdadero pensamiento acerca de esto. En la página 198 de este libro, Introducción al Cristianismo, nos habla acerca de esta teología de la redención, citando a Anselmo de Canterbury, figura del siglo XI, principio del siglo XII, que es el que elaboró la respuesta para conjugar el tema de la justicia divina con el amor misericordioso del Señor. Entonces, él en la página 199 dice ahora que resume la respuesta de San Anselmo de esta manera: Dios mismo repara la culpa, pero no mediante una simple amnistía, cosa que le hubiera sido posible, pero que Dios no quiso, porque no restablecería el orden desde adentro, el orden violado por el pecado, sino que esto va a ser restaurado por la encarnación del Hijo de Dios, que como hombre pertenece al género humano, pero al mismo tiempo, porque es Dios, tiene la capacidad de llevar a cabo la reparación, cosa imposible al hombre. Entonces, la redención es pues gracia, es graciosa, pero a la vez es reparación del derecho violado. Esto es lo que clarificó San Anselmo. Muy bien. Entonces dice Ratzinger: Anselmo creyó haber dado así una respuesta satisfactoria a este problema, al problema de por qué la encarnación y la cruz. Sus ideas dominaron por espacio de 1000 años en la cristiandad occidental. Voy a la página siguiente, página 200. Dice: pero aún admitiendo todo esto, nadie podrá negar que la perfecta lógica del sistema divino-humano de la justificación desfigura las perspectivas y sumerge la imagen de Dios en una luz sospechosa. Página 200. Entonces remite a el sentido de la cruz. Vamos a la página 244,
donde retoma esta idea. La conciencia cristiana en general está condicionada en este problema por la concepción de Anselmo de Canterbury. Y dice: los devocionarios presentan la concepción según la cual en la fe cristiana nos encontramos con un Dios cuya severa justicia exigió el sacrificio de un hombre, el sacrificio de su hijo, de su propio hijo, un hombre que es Dios, decimos nosotros, por favor. Y fíjense lo que dice ahora, página 245. Esta concepción se ha difundido tanto cuanto falsa es. Falsa. La Biblia no nos presenta la cruz como pieza del mecanismo del derecho violado. Dice, la cruz en la Biblia es más bien la expresión de un amor radical. Esto, ¿saben por qué? Porque todo el modernismo quiere hacer hincapié solamente en el amor que se entrega, quitando de lado el acto mismo de ese amor redentor, que es la muerte en la cruz y el derramamiento de sangre. La víctima que se entrega hasta el derramamiento de sangre, que justamente es lo que nos salva. Así que esto es también sostenido por Joseph Ratzinger. Lo cual fíjense que es falso, porque ya no más el que ama tanto el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan en el profeta Isaías, capítulo 53, hablando del Señor, Él en verdad ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores, fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre Él, y a través de sus llagas hemos sido curados. Versículo 5, capítulo 53. Yahvé cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 10. Yahvé quiso quebrantarle con sufrimientos, mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia, vivirá largos días, y la voluntad de Yahvé será cumplida por sus manos. Más adelante, versículo 11. Mi siervo el justo justificará a muchos por su doctrina y cargará con las iniquidades de ellos. Y en el versículo 12, hacia el final, por cuanto entregó su vida a la muerte y fue contado entre los facinerosos, porque tomó sobre sí los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Fíjense ustedes, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, en sus llagas hemos sido curados, por favor. Y todo, el mismo Nuevo Testamento, ¿cómo? ¿San Juan acaso no lo presenta al Señor como el Cordero de Dios? Este es el Cordero de Dios, el que quita, el que lleva el pecado del mundo, dice en la traducción de Straubinger. El Cordero, el que tiene que ser sacrificado, cuya sangre debe ser derramada. Y el Señor mismo no se presenta como buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. La da hasta perderla, con derramamiento de sangre, ¿entienden? Y en el Apocalipsis no se nos presenta al Cordero inmolado: por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, pueblo, lengua y nación, y has hecho de ellos un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Es la sangre del Señor, ¿entienden? Es lo que toda esta línea se empeña en borrar, no por casualidad. Porque si ustedes recuerdan esa magnífica película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, fíjense, toda la vida del Señor ha sido el acto de amor más grande. Estando colgando en la cruz, estaba amando hasta el final. Pero ¿cuál es el momento exacto en que toda la humanidad es arrebatada de las garras de Satanás? ¿Cuándo? Cuando el Señor expira, cuando muere.
cuando derrama la última gota de su sangre. Si ustedes se fijan en esa imagen, es exactamente en la muerte del Señor como Satanás, desde lo más profundo del abismo, pega ese grito terrible. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Cuál es la jugada malvada de toda esta teoría? Es borrar exactamente la acción redentora con la muerte, con el derramamiento de sangre. Terrible esto, ¿no? Terrible. Bueno, aplicado esto a la misa, estas cosas me impresionan mucho, miren. Dice más adelante, en la página 250, nuestro texto afirma, sin embargo, que Jesús ofreció su sangre, destacado, con la que realizó la justificación. Pero, enseguida agrega, esta sangre no hemos de concebirla como un don material, como un medio de expiación cuantitativo, sino simplemente la concreción del amor. Sí, que entienden cuál es Es clarísimo cómo quieren sacar de la vista de los fieles, el hecho de que es con la muerte redentora, por supuesto llena de amor, obviamente si no, no lo hubiera hecho, nos hubiera entregado, nos hubiera encarnado, pero lo que nos salva a nosotros es esa sangre derramada. Eso es lo que vence a Satanás. ¿Ven? Y enseguida se va a tratar de la esencia del culto cristiano. Presten atención a lo que dice acá. La esencia del culto cristiano no es pues el ofrecimiento de cosas, ni la destrucción de las mismas, como a partir del siglo XVI afirmaban las teorías del sacrificio de la misa. El acontecimiento de Cristo y su explicación bíblica ha superado todos esos ensayos de ilustración. Está ahí. ¿Se entiende? Él borra este acto redentor, la necesidad de que la víctima sea destruida. Sin derramamiento de sangre no hay redención, hermanos. Esa es la verdad. Y más aún, en la página 254 va a decir lo siguiente. Esencialmente, hemos también dado respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿No es indigno de Dios pensar que exige la muerte de su Hijo para aplacar su ira? A esta pregunta solo puede responderse negativamente. Dios no pudo pensar así. Nada tiene que ver con la idea neotestamentaria de Dios. Los que se escandalizan por lo que dice Bergoglio, sepan que ya lo dijo antes Benedicto XVI, siendo Joseph Ratzinger, pero les digo, esto no ha sido corregido, continúa en auge. Y una cosa más, para no ser ya tan largo esto, y no lo quiero cortar para no interrumpir la exposición. Una cosa más, acerca del descendimiento del Señor a los infiernos, y acerca del infierno en sí. Fíjense lo que afirma en la página 260 de esta introducción al cristianismo. Dice, el núcleo significativo del descendimiento a los infiernos, que es la participación en el destino mortal de los hombres. Si el infierno sería eso, que descendió a los infiernos, el Señor sería que participó del destino mortal de los hombres. Y en la página 262 dice, hablando del descendimiento a los infiernos también, la frase afirma pues que Cristo pasó por la puerta de nuestra última soledad, el abandono. Eso es el infierno. El infierno queda así superado, mejor dicho, ya no existe la muerte, que antes era el infierno. Hermanos, todos aquellos que defienden
la posibilidad de que siga siendo Papa católico Benedicto XVI, por favor, siéntense a leer y a estudiar lo que se debe estudiar. Repito, les deseamos a todos, los que están con vida, e inclusive, por supuesto, a Joseph Ratzinger, que abracen la verdadera fe antes de partir. Pero de ninguna manera los que están fuera de la fe plena no pueden tener ningún cargo jerárquico. Maranatá, ven Señor Jesús. Dios los bendiga.